Buenas noches. Mi nombre es Hernández Ramírez Tania Michel y hoy les voy a presentar el siguiente problema. La leche fresca tiene la siguiente composición porcentual. Como pueden ver, aquí tenemos una tabla que nos muestra los componentes y el porcentaje en peso. Tenemos el agua, la grasa, las proteínas y carbohidratos. Vamos a borrar esta parte. Y por consiguiente tenemos el porcentaje en peso. Para el agua tenemos 90%, la grasa tenemos 2.5%, las proteínas 3% y los carbohidratos 6%. Por consiguiente tenemos el problema dividido en dos partes. La primera parte nos dice, la densidad de la leche fresca es de 1.2 kilogramos sobre litro. En el proceso de industrialización de la leche, esta se somete a un descremado total. La leche obtenida se envía a un evaporador para concentrarla hasta obtener leche con 29% peso de sólidos. Después se elimina el agua en un secador por dispersión hasta que el producto contenga 4% peso de humedad. El producto se envasa en recipientes de 250 gramos. Y tenemos la segunda parte que nos dice, para una alimentación de 4.000 litros sobre hora de leche, determine, tenemos el inciso A, cuántos envases se requieren para 2 turnos de trabajo de 8 horas diarias. Y el inciso B nos dice, realice los balances de masa parciales y totales. Y por último tenemos el inciso C que nos dice, ¿cuánto se fabricaría de una mezcla de helado en un mes? Considera que un mes tiene 28 días laborales si el helado comercial contiene, y nos presenta otra tabla que tiene estos componentes y el porcentaje en peso. Tenemos grasa de leche, azúcar, estabilizador, emulsionante, otros aditivos y agua. Posteriormente tenemos el peso, que son 13%, se representa en porcentaje. Tenemos el 13% en grasa de leche, el 16% en azúcar, el 0.3% en estabilizador, el 0.4% en emulsionante, el 12% en otros aditivos y el agua es el resto. Posteriormente, nosotros necesitamos conocer la masa que va a entrar a nuestro proceso que en un rato vamos a fabricar. Tenemos que calcular la masa y por lo tanto vamos a utilizar esta fórmula porque conocemos la densidad y el volumen. Al despejarla, tenemos la densidad y el volumen. Al despejarla vamos a obtener esta fórmula que es igual masa igual a densidad por volumen. Posteriormente vamos a sustituir nuestros valores. Les comentaba que la densidad son 1.2 kilogramos sobre litro y el volumen son 4.000 litros sobre hora. En total vamos a hacer nuestra multiplicación y vamos a tener 4.800 kilogramos sobre hora. Ahora, lo que nos hace falta es conocer la masa de cada uno de los componentes de la primera tabla que les había mostrado. Y yo les puse que se llamaban entradas. Posteriormente, vamos a utilizar esta fórmula, es la fórmula original, que es en porcentaje en peso es igual a la masa parcial sobre la masa total por 100. Y tenemos la masa parcial ya despejada es igual a porcentaje en peso sobre 100 por la masa total. Y sí, como pueden ver, aquí hemos calculado la masa de cada uno de nuestros componentes. La del agua, como primera instancia, tenemos que es el 90% sobre 100 por los 4.800, que es nuestra masa total o nuestra masa de entrada. Y tenemos que es 4.320 kilogramos sobre hora. Posteriormente tenemos la de las proteínas, se va a hacer 3 sobre 100 por 4.800 y nos va a dar 144 kilogramos sobre hora. Ahora tenemos la masa de la grasa es 2.5 sobre 100 por 4.800 y nos va a dar 120 kilogramos sobre hora. Luego tenemos la masa de los carbohidratos, que es 6 sobre 100 por 4.800 y nos va a dar 288 kilogramos sobre hora. Ahora,
En nuestro proceso de industrialización de la leche, nos dice que ésta se va a someter a un descremado total, por lo que tenemos que hacer un diagrama que nos indique que en el descremado va a desprenderse la grasa, va a separarse de nuestras salidas. Por lo tanto, tenemos la grasa y para salir van a presentarse el agua, las proteínas y los carbohidratos. Para que fuera más fácil, yo agregué ya las masas que habíamos calculado anteriormente y estas a su vez las sumé. Ahora, necesitamos hacer un balance parcial de masa. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer de dónde se obtuvieron estos 120 kilogramos sobre hora. Por lo tanto, nuestra fórmula nos dice que la masa de entrada menos la masa de salida es igual a la masa de la grasa. Por lo tanto, podemos sustituir que nuestra masa de entrada, que son los 4.872, que es la suma de todas nuestras masas que calculamos anteriormente, menos la masa de la salida, que es la que acabamos de obtener. Las vamos a restar y por consecuente vamos a tener la masa de la grasa, que son 120 kilogramos sobre hora. Y aquí está. Hemos agregado lo que es esta parte. Como hemos calculado unas nuevas masas, necesitamos obtener un nuevo porcentaje en peso. Tenemos esta fórmula que la vamos a ocupar, que es el porcentaje en peso es igual a la masa parcial sobre la masa total por 100. Y vamos a calcular el porcentaje de las proteínas, de los carbohidratos y del agua. ¿Por qué? Porque estas son nuestras salidas. Ahora, vamos a sacar esta parte. Tenemos el porcentaje de las proteínas es 144 kilogramos sobre hora, que son los que ya habíamos obtenido anteriormente, sobre el 4.752 por 100. Esto nos va a dar un porcentaje de 3.3%. Los carbohidratos, el porcentaje de carbohidratos se va a hacer 288 sobre el 4.752 por 100. Esto nos va a dar un resultado de 6.06%. Y el agua. El agua son 4.320 kilogramos sobre hora sobre 4.752 kilogramos sobre hora. Se van a dividir y nos va a dar un resultado de 90.90%. Ahora, lo que yo hice aquí, hice una pequeña sumatoria y esta nos va a indicar la suma de la masa de salida más la masa del agua. Este porcentaje lo saqué de la suma del porcentaje de las proteínas más el porcentaje de los carbohidratos y lo agregué aquí. Este valor, ahorita les voy a decir cómo lo determiné. Por consiguiente tenemos la masa del H2O, que es esta. Son los 4.320 y corresponden a este porcentaje. La suma total nos tiene que dar la suma de solamente las salidas, solamente este valor. Por lo tanto, la vamos a poner aquí. Ahora, para que nos sea más fácil, vamos a sacar nuestros... Miren, vamos a determinarlo. Y tenemos, vamos a determinar, son 4.752, lo redondeamos, por punto 90, y esto nos va a dar un resultado de 4.319.56. Yo lo redondeé a 4.320, que es la masa del agua. Posteriormente vamos a obtener la de las salidas. Igual, repetimos el procedimiento. 4.752 por
0.0909, porque recordemos que son porcentajes. Entonces tenemos 431.95. Y sí, posteriormente hacemos la suma y nos tiene que dar la masa de nuestras salidas. Y listo. Y en un momento les voy a explicar el siguiente proceso. Ya que hicimos el procedimiento pasado, vamos a pasar a lo siguiente. La leche obtenida se envía a un evaporador para concentrarla, donde se obtiene leche con 29% de peso de sólidos. Esto indica que se separa parte del agua, ya que los demás componentes son sólidos. Por lo tanto, su diagrama mostraría las cantidades correspondientes y sus masas. Y vamos a dibujar este diagrama que dice que tenemos, va a entrar la leche evaporada para llevarla al proceso de secado. Va a entrar también agua evaporada y lo que va a salir fue lo que les mencioné. El agua se va a separar de los sólidos, que son las proteínas y los carbohidratos, y nos indica que los carbohidratos tienen un porcentaje de peso de 29%. Ahora, vamos a aplicar la siguiente fórmula. La fórmula nos dice que el porcentaje peso de sólidos es igual a la sumatoria de la masa de los sólidos sobre la masa total por 100. Pero lo que nosotros necesitamos obtener es la masa total. Y nos dice que la sumatoria de la masa de los sólidos sobre el porcentaje en peso de los sólidos por 100 nos va a dar, por consiguiente, y por obvias razones, por lógica, la masa total. Ahora, vamos a calcularla. Tenemos, como podrán recordar, en el proceso pasado teníamos la masa de las salidas y solo mencionábamos que eran los sólidos. Entonces vamos a sustituir ese valor, que eran 432 kilogramos sobre hora, sobre el 29%, y lo vamos a multiplicar por 100. Nos va a dar esto como resultado: 1489.65 kilogramos sobre hora. Ahora, necesitamos hacer una nueva tabla que nos indica las masas de los componentes que van a volver a salir y sus porcentajes. Aquí vamos a hacer como que igual un balance parcial que nos va a decir que la masa de los sólidos tiene que ser la que ya les había indicado, 432 kilogramos sobre hora. Por lo tanto, vamos a sumar solo la de las proteínas y la de los carbohidratos. Y son 144 kilogramos sobre hora más 288 kilogramos sobre hora. Y esto nos va a dar un resultado de 432 kilogramos sobre hora. Por lo tanto, está bien nuestro valor. Por consiguiente, vamos a calcular el porcentaje en peso del agua. Y como pueden ver, aquí tenemos el 29%. Vamos a utilizar la fórmula que nos dice que esta fórmula, y vamos a sustituir el valor que ya teníamos. Vamos a restarle a 100% el 29 y nos va a dar el porcentaje en peso del agua, que es 71%. Ahora, vamos a calcular la masa del agua. Tenemos porcentaje en peso del agua sobre 100 por la masa total. Recordemos que la masa total son 1489.65 y por consiguiente vamos a hacer la operación. Tenemos 71%, que es el porcentaje en peso del agua, sobre 100 por 1489.65 kilogramos sobre hora. Esto nos va a dar un resultado de 1057.65 kilogramos sobre hora. Y esto nos va a dar como resultado la masa del agua. Ahora, ya que hicimos los cálculos anteriores, vamos a hacer una nueva sumatoria, como pueden ver.
tenemos la masa de los sólidos, que era el 29% y era lo que les había indicado, que son 432 kilogramos sobre hora, y la masa que acabamos de calcular del agua, que son los 1057.65 kilogramos sobre hora, y esto corresponde al 71%. Vamos a hacer la sumatoria y esto nos va a dar un resultado de 1489.65 kilogramos sobre hora. Esto corresponde a nuestro 100% y quiere decir que este dato va a ser la leche evaporada. Luego, vamos a hacer un nuevo balance parcial. Nuestro balance parcial nos dice que para calcular la masa del agua de entrada nos va a ser igual a la masa del agua de la mezcla más la masa del agua evaporada. Tenemos la masa del agua evaporada, vamos a despejar y va a ser la masa del agua de entrada menos la masa de agua de mezcla. Y podemos ver que hemos sustituido los valores, que es la masa del agua evaporada es igual a 4.320 kilogramos sobre hora, que corresponde a la entrada, menos 1057.65 kilogramos sobre hora. Esto es de nuestra mezcla. Por lo tanto, nos va a dar un resultado de 3.262.35 kilogramos sobre hora. Y esto corresponde al evaporador. A mi entender, en el diagrama que les había mostrado, nos indica lo que era parte de un proceso de evaporación y ahorita les voy a explicar la segunda parte, que es el proceso del secado. En el siguiente proceso nos dice que después se va a eliminar el agua hasta que el producto contenga 4% peso de humedad. Y volvemos a hacer el diagrama anterior, que nos dice que va a entrar leche evaporada, va a entrar agua evaporada y nos van a salir estos componentes, que pues es el líquido y los demás son sólidos. Lo que tenemos que calcular son el porcentaje en peso de los sólidos, porque ya nos da el porcentaje en peso del agua, porque nos dice que es el porcentaje en peso de la humedad. Por lo tanto, para obtener este valor, que es el 96%, vamos a hacer lo siguiente. La fórmula nos indica esto. Nos dice, el porcentaje en peso de los sólidos es igual a 100% menos el peso del agua. Y vamos a hacer un pequeño... Vamos a determinar lo que es el porcentaje en peso de los sólidos, porque recordemos que el del agua ya lo teníamos, que es 4%. Entonces decía que es el 100 menos el peso del agua. Y sí, vamos a restar al 100% el 4% del peso de agua y nos va a dar un total de 96%. Entonces, aquí ya por eso yo ya puse el dato que nos indica que esto más esto obviamente nos tiene que dar el 100%. Ahora, vamos a determinar la masa del agua y vamos a escribir la fórmula. La masa del agua nos dice que es igual al porcentaje en peso del agua sobre 100 por la masa total. Y vamos a sustituir los datos. Tenemos la masa del agua es igual a 4% sobre 100 por 450. Este 450 lo sacamos de esta fórmula, que dice la masa total es igual a la masa de la mezcla por 100 sobre el porcentaje en peso de la mezcla. Y tenemos que es igual a 432 por 100 sobre 36. Recuerden que es el de los sólidos, no lo olviden. Y el resultado son 450 y por eso es la masa total. Ahora, al hacer esta operación nos va a dar un total de 18 kilogramos sobre hora. Esto es la masa del agua. Por consiguiente, vamos a hacer una nueva operación
porque nos pide la masa del agua eliminada. Por lo tanto, tenemos que aplicar esta fórmula. La masa del agua eliminada es igual a la masa del agua de entrada menos la masa del agua de la mezcla. Tenemos la masa del agua de la entrada. Aquí vamos a utilizar la que habíamos calculado en el proceso de secado, pero el anterior. Y son 1057.65 kilogramos sobre hora menos 18 kilogramos sobre hora. Esta la acabamos de calcular. Es esta que está aquí. Y nos va a dar un resultado de 1039.65 kilogramos sobre hora. Ahora vamos a calcular la masa de la leche evaporada. Y nos dice que es igual a la masa eliminada menos la masa de leche en polvo. Y vamos a sustituir nuestros valores. La masa eliminada son 1039.65 menos los 450. Y esto es igual a 489.65 kilogramos sobre hora. Ahora vamos a hacer una nueva sumatoria que nos indique nuestros nuevos valores, que son el de los sólidos y el del agua. Los vamos a poner aquí con sus respectivos porcentajes y nos tiene que dar la masa total. Ese lo hemos comprobado y aquí está. Los 450 de esta parte nos da lo mismo. Y este valor va a ser el de la leche en polvo. Por consiguiente dice, para una alimentación de 4000 litros sobre hora de leche, vamos a determinar esta parte, esta última parte, es lo de la parte 2 de nuestro problema. Por consiguiente, aquí solo vamos a hacer unas pequeñas conversiones y nuestros 450 kilogramos sobre hora los vamos a convertir a gramos sobre hora, porque nos pide cuántos envases se pueden hacer con 250 gramos. Entonces vamos a hacer nuestra pequeña conversión. Como pueden ver, de 450 kilogramos son 450.000 gramos sobre hora. Y vamos a dividirlo entre los 250 gramos por envase. Entonces va a dar 1800 envases por hora. Entonces, en este paso, ¿por qué nos da 16 horas? Porque para un turno son 8 horas y 2 turnos son 16 horas. Y el problema nos pide cuántos envases vamos a determinar en 2 turnos. Vamos a sacar en 2 turnos. Por lo tanto tenemos 1800 por 16. Nos va a dar un total de 28.800 envases por día. El inciso B nos indica que hagamos los balances parciales y totales. Entonces vamos a hacer nuestro diagrama en conjunto, porque anteriormente lo hicimos separado, pero ahora lo estamos juntando. Y como pueden ver, es la leche fresca la que va a entrar. Va a haber un proceso de descremación, de descremado. Va a haber leche descremada, va a salir la grasa, luego por consiguiente entre estos dos va a haber leche descremada, va a entrar y va a ir a un evaporador. Aquí va a entrar H2O evaporado y va a salir la leche evaporada y va a entrar un secador. Y igual va a entrar otro dato de agua evaporada y vamos a obtener nuestro producto final, que es la leche en polvo. Y aquí vamos a hacer nuestro balance total. Ahorita les muestro los balances parciales, los hice anteriormente. Y nos comenta el balance total. La masa de la leche fresca es igual a la masa de la grasa más la masa de la leche en polvo más la masa del agua evaporada más la masa del agua eliminada.